¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en otra transmisión en vivo en este su canal Formulando Detergentes, un canal que va dedicado a todos ustedes que son una verdadera gente emprendedora. Bueno, el día de hoy quise traer para ustedes esta información. Desde hace tiempo tenía ganas de compartirles este producto, hablar de este producto con ustedes. Es básicamente un tipo de carbómero, pero es un carbómero líquido que se denomina Carbopol Aqua. Este Carbopol Aqua es muy versátil, funciona muy bien, tiene muy buenas propiedades. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que pueden hacer, en qué lo pueden incorporar, cuáles son las propiedades, sobre todo, que tiene este tipo de carbómero en esta presentación líquido. Pero bueno, antes de empezar con la información que tenemos para el día de hoy, quiero recordarles que seguimos ahí ofreciéndoles los formularios, el volumen uno y el volumen 2. Este, También quiero recordarles que para todas aquellas personas que
deseen tomar algún tipo de asesoría personalizada, muy personalizada, de acuerdo a los productos que ustedes quieran elaborar, ustedes pueden seleccionar 3, 4, 5 o 6 productos, uno solo, los que ustedes quieran, por favor. Tanto si necesitan adquirir algún formulario o solicitar la asesoría de su servidor, bueno, aquí abajo en la descripción del video les estoy dejando el correo electrónico, comuníquense conmigo, con todo gusto le damos seguimiento a su petición. Otra cosa que quiero recordarles para todas aquellas personas que estén entrando por primera vez a estas transmisiones, les recuerdo que ya llevamos 41 transmisiones en vivo a lo largo de este año 2024, 41 transmisiones de este curso de productos de limpieza completamente gratis para ustedes. Ahora, si ustedes desean participar en el chat formulando sus preguntas, háganse miembros del canal. Tomen alguna de las membresías que están ahí abajo. Tenemos dos niveles de membresía. La membresía nivel 1 es con un costo de 69 pesos por mes y ustedes podrán participar en el chat en las transmisiones en vivo de este curso gratis. Ahora, hay otro nivel de membresías, el nivel 2, donde estamos impartiendo un curso avanzado para aprender a elaborar productos de limpieza completamente ecológicos. También vamos por ahí más o menos de la clase número 40 porque iniciaron más o menos al mismo tiempo. Van a aprender mucho. Obviamente los que estén en membresía nivel 2 podrán ingresar a los dos chats, o sea, a recibir las transmisiones exclusivas para ellos y podrán ingresar a incursionar o podrán hacer uso del chat en esta transmisión que es para el público en general. Si desean hacer alguna donación al canal, no desean tomar membresía, bueno, ahí también abajo en la descripción del video les estoy dejando un enlace de PayPal para que puedan realizarlo o un número de cuenta. Cualquier cantidad que ustedes puedan donar al canal es muy bien recibida y agradecida. Ahora, ¿no quieres cooperar económicamente con el canal? No te preocupes, probablemente no tengas capacidad para hacerlo, no hay ningún problema. Puedes ayudar al canal como suscríbete al canal. Suscríbete, dale like, comparte en tus redes sociales. Es otra manera de que puedas apoyar al canal sin necesidad de que gastes uno solo de tus valiosos pesos. ¿Va? Entonces, dicho lo anterior, vamos a hablar acerca de este producto que se denomina Carbopol Aqua. También se vende con el nombre de Aquagel. Hay quien lo denomina Aquagel o Carbopol Aqua. ¿De acuerdo? ¿Qué es este producto Carbopol Aqua? No es otra cosa más que un polímero reticulado. Es una variedad de los carbómeros. Básicamente no es otra cosa más que eso. Y bueno, de una vez vamos viendo esa descripción que tenemos ahí. A ver, permítanme un segundito que no me está, bueno, probablemente no lo tenga bien hecho. Vamos a ver si lo puedo hacer. Aquí está la información. Solo vamos a ir hasta, bueno, déjenme hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver un poquito más en la pantalla. Y cambiamos la presentación. Perfecto. Carbopol Aqua SF1. Con ese nombre comercial lo pueden encontrar ahí en internet. Búsquenlo. Y este es el nombre. Carbopol Aqua SF1. Me parece que es de Lubrisol. ¿Qué otros nombres tiene? Bueno, se denomina básicamente es un copolímero de acrilato. Es básicamente un carbómero, pero este viene en presentación líquida. ¿Qué propiedades tiene este Carbopol Aqua, este Carbopol líquido? Bueno, básicamente este tipo de carbómero está diseñado para suspender y estabilizar, o sea, suspender, estabilizar, espesar y mejorar la apariencia de los productos de limpieza personal. Y no nada más los de producto personal, se puede también meter, por ejemplo,
en un detergente para ropa, no hay inconveniente, que están hechos a base de surfactantes y los sistemas de limpieza en base a jabón. Es decir, que soporta los surfactantes. Y nada, déjenme les digo, no nada más soporta los surfactantes y los estabiliza sin que el carbómero, ya una vez es pesado, pierda su viscosidad. Se incorporan perfectamente cualquier tipo de surfactantes, es compatible con cualquiera de ellos, pero también soporta solventes, por ejemplo, alcohol etílico. Por base a esto puedes hacer un, este, un gel para manos, base alcohólica, o pudieras hacer, no sé, a lo mejor un desengrasante donde pudieras incorporar un, un tipo de un butilcarbitol, por ejemplo, un butilcelusolve. Y bueno, estos butiles tienden a bajar la viscosidad de los productos donde hay tensoactivos. Lo soporta bastante bien y los incorpora en digamos, en su molécula, vamos a decirlo de esa manera, y los mantiene en suspensión y no los deja que se separen y no baja la viscosidad, no pierden viscosidad. ¿Qué ventajas tiene perdón, discúlpenme, qué ventajas tiene, qué ventajas tiene este carbómero? Bueno, una de las grandes ventajas que tiene este carbómero, una de las grandes ventajas que tiene este carbómero, que es muy fácil, muy sencillo de usar. ¿Por qué? Porque ustedes, todos los que ya tienen un poco de práctica en esto, este, se habrán fijado que, por ejemplo, el carbómero en polvo, carbopol, pues hay que darle un periodo de hidratación. No lo puedes hacer en el mismo momento. Esta es una de las ventajas que tiene lo disuelves en el agua y inmediatamente está listo porque viene en líquido. Este, obviamente, como es un carbómero reticulado, necesita de un alcalinizante suave, un neutralizante más bien dicho. Un alcalinizante no por se puede confundir y habrá quien va a querer subirle el pH con hidróxido de sodio. No, no es lo correcto, te va a causar problemas, pero por ejemplo se necesita utilizar forzosamente también la trietanolamina, solo que en este producto, en este carbómero líquido, vas a tener que utilizar un poco más de cantidad de trietanolamina para crear todos los puentes de hidrógeno. Brinda una excelente claridad con un pH o neutro o ligeramente abajo, es decir, que más o menos por ahí del 5 o 5,5 de pH, cuando tú ya lo lleves para arriba el pH, de estar probablemente en 3, que tú lo acerques hacia el 5,5, que ya vayas llegando en el 5,5, en inmediato tu gel, por decirlo así, o tu solución, se va a convertir en cristalino, una cristalinidad muy, pero muy bonita. Dijimos espesa y suspende sistemas de detergencia o de surfactantes activos que estén por encima del 10%. Yo aquí en un momento más les voy a hacer una pequeña demostración de cómo es que se neutraliza muy rápidamente y cómo soporta los tensoactivos en una proporción bastante altita. Este no lo puedes llevar por encima, tiene una desventaja, digámoslo así. No lo puedes llevar por encima del 7. Lo más que lo podrías llevar es a neutralizarlo al 7, que ya no habría necesidad que lo llevaras a neutralizar hasta 7, a menos de que quisieras hacer un producto con pH completamente neutro, ¿de acuerdo? Digamos que habría que revisar qué es lo que quieres hacer y en qué pH lo dejas, pero por ejemplo, pues para un cosmético, pues probablemente un 5,5 sería muy acertado. Entonces, no habría necesidad de que lo llevaras a 7, pero por ejemplo, con la trietanolamina no lo vas a poder llevar más para arriba del 7 y no lo puedes llevar más. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren utilizar, repito, vuelvo otra vez un poquito hacia atrás con la información o a tomar un poquito hacia atrás algo de lo que acabo de mencionar de información, que hay personas que por ahorrar
quiere neutralizar con hidróxido de sodio, pero esto no es conveniente. ¿Por qué? Porque con el hidróxido de sodio es una base bastante fuerte. Entonces, con tantito que te pases, digo, no se puede con el hidróxido de sodio, pero en un momento dado, si alguien, por ejemplo, quisiera hacer un detergente de ropa o de trastes, dijera yo no lo quiero poner en punto de pH 7, ¿se puede hacer un detergente? Sí, claro que se puede hacer. Un champú de manos también, un champú de cabello, igual, no habría problema. Pero, por ejemplo, en un champú de trastes donde normalmente pues tratamos de meter un poquito de alcalinidad libre ahí y subirlo, no sé, hasta el 8 o 9, hay quien lo sube hasta 10 en los detergentes de trastes, igual los de ropa. Se dice en términos generales que un detergente, ya sea de ropa o de trastes, puede estar bien en un rango de pH de entre 8 y 10. Yo trato de buscar un punto medio, que es el 9, y no dejo tanta alcalinidad libre, pero ya con eso es suficiente. Pero hay gente que, por ejemplo, probablemente pueda pretender decir, bueno, pues yo con tritanolamina lo llevo hasta el 7, ya sé que la tritanolamina no me va a alcalinizar más. Y todo ese restito de alcalinidad que me falta, pues se lo voy a dar metiéndole hidróxido de sodio, porque luego suelen hacerse este tipo de mezclas. ¿Qué pasa con esto? No va a funcionar porque vas a romper el carbómero. Este no puede ir más arriba del punto de pH neutro porque truena. Es igual el carbopol, en polvo se comporta de la misma manera. Entonces, tiene esas grandes ventajas de que, por ejemplo, tú puedes hacer un gel completamente hidroalcohólico, es decir, tú podrías hacer un gel para manos, que no es el caso. No se necesita tanto. Con un 70% de volumen de alcohol es más que suficiente para que te dé la protección antibacteriana o de amplio espectro, de barrido. Pero si, por ejemplo, tú quisieras hacerlo con el 100% de alcohol, ¿qué pasaría? ¿Lo soportas? Sí, perfectamente lo soportas sin ningún problema. Es decir, más allá de lo que pudieras utilizar de una pequeña cantidad de agua para disolver el carbómero y levantarlo, lo demás, un 90% lo podrías poner de alcohol sin problema y te lo soportaría. Entonces, un 70% de alcohol sin ningún problema lo va a soportar perfectamente bien. Entonces, esto lo hace muy versátil porque lo mismo te puede servir para espesar, lo mismo un detergente, te puede espesar un desengrasante, no alcalino, por supuesto, y no en base a solventes no polares. Lo mismo puedes hacer un detergente de trastes, uno de ropa, o puedes hacer un gel para cabello, un gel para manos, base alcohol, un gel muy fluido, por ejemplo, que podría ser un gel antiestrías, por decirlo así, o un gel para dolencias musculares, o cualquiera de esos tipos de geles cosméticos los vas a poder elaborar perfectamente bien sin ningún tipo de problemas. ¿De acuerdo? Y como dijimos, es compatible con todo tipo de tensoactivos, no pasa absolutamente nada, lo soporta perfectamente bien. ¿De acuerdo? Vamos a ver, no tenemos nadie participando en el chat, perfecto, sigámonos de filo. Ahora, he querido preparar por aquí una, pues, ¿cómo lo denominaría yo? Una pequeña presentación para explicarles, ya lo he mencionado en otra ocasión, cómo es que se, se puede lograr o se logra hacer el gel, cómo se van a acomodar. Y ahorita vemos la prueba en físico, lo vamos a hacer. Quiero terminar con esta información porque creo que es interesante y nunca lo había hecho. Bueno, y viendo que estamos hablando exclusivamente de este, dije, tengo que complementar esa información y explicarles a los muchachos cómo es que, cómo es que el, cómo es que el gel, o cómo es que el carbopol levanta la viscosidad. Vamos a suponer, imaginemos, caso hipotético, que no son exactamente estas formas, pero probablemente se pueda hacer una representación y una analogía con lo que vienen siendo más o menos, digamos, una especie como de panalito de abeja, por decirlo así. Cuando tú tienes el carbómero disuelto en agua y está en un punto de pH ácido, cada molécula del carbopol
está desordenada, completamente desordenada, tal y como lo ves ahí en la pantalla, completamente desordenado está. Cuando tú lo empiezas a acercar o que lo llevas al punto de pH más o menos al 5, digamos en el caso del carbómero líquido, en 5 se organiza completamente bien. En carbómero sólido, igual, más o menos ahí por ahí del 5 se empieza a organizar y se empieza a acomodar esos pequeños panalitos, se empiezan a ordenar perfectamente bien y así es como obtienes la viscosidad en un carbómero, ya sea líquido o ya sea en gel. En los dos se va a comportar de la misma manera. ¿Y cómo lo logras? Bueno, de tenerlo así separado, todo desordenado. Cuando tú le agregas la tritanolamina, creas puentes de hidrógeno, le compartes puentes de hidrógeno al carbómero. Entonces esos puentes de hidrógeno hacen que se acomoden. Digamos que son una especie como de imanes entre las dos moléculas y les permite organizarse, ordenarse perfectamente bien esos puentes de hidrógeno. En la medida en que tú vas subiendo la cantidad de trietanolamina, digo, es decir, si pones poca trietanolamina, pues a lo mejor no creas los suficientes puentes de hidrógeno para que se organice de manera correcta o se ordene de manera correcta todas las moléculas de carbopol y no vas a lograr la viscosidad que quieres. Y esto lo menciono porque hace unos días en la semana se comunicó conmigo una persona que estoy asesorando y que quería hacer un carbómero, que quería hacer un tipo de abrillantador de vinil utilizando Carbopol, pero que pues que su cliente se lo le había pedido que no fuera exactamente como gel, pero que tampoco no lo quería líquido. Y bueno, le faltó un poquito aquí de visión a esta persona porque no, lo que hizo en vez de bajar digamos, para un gel, un abrillantador de vinil en gel, más o menos se utilizan por ahí alrededor de los 4 o 5 gramos de carbopol sólido para dejarlo en punto de gel, una crema bastante espesita, muy, muy consistente. Pero pues esta persona lo que hizo es que dijo, pues le meto los mismos 5 gramos de carbómero y no le pongo pues absolutamente nada de tritanolamina. Al cabo, pues con el carbómero me va a quedar en la consistencia que yo quiero. Nunca se puso a pensar que a lo mejor era más razonable o más lógico bajar la cantidad de carbómero y de todas maneras llevarlo a punto de neutralización, porque si no lo neutralizas el carbómero, el carbopol, aunque le agregues lo que le agregues, digamos en un gel para llantas, se puede desestabilizar, se puede separar y todo eso. Entonces, pues él optó por eso y no por la otra. Entonces, si juegas un poquito ahí con la cantidad de carbómero, pues también tienes que bajar un poquito la cantidad de trieta, pero con esto puedes lograr la viscosidad que tú quieras, ¿va? Entonces, si no pones la cantidad suficiente de tritanolamina o no pones nada, pues las moléculas van a quedar completamente desordenadas así. Y en este punto es muy fácil que se te desestabilice y básicamente no te va a servir de mucho el carbómero ahí en la formulación, ¿va? Es necesario que le pongas lo suficiente. En muchas de las ocasiones, digamos en un gel, en un carbopol sólido, pues simplemente donde ves que se forme la viscosidad, ahí para la adición de tritanolamina, más o menos ya tenemos una cantidad aproximada, que son alrededor de 7 mililitros por cada litro de producto, donde estés utilizando alrededor de 5 gramos de carbopol. Con eso te alcanza a llegar al pH más o menos alrededor del 6 y 7, ya se organiza todo, se crean todos los puentes y ya no logras más viscosidad. Si tú le agregas mucha más trietanolamina, porque hay gente que dice, pues yo le meto más porque no me quedó donde yo lo quería dejar, me quedó muy abajo, en vez de pensar en, bueno, para la siguiente partida que hago, la siguiente prueba, subo mi cantidad de carbopol. Básicamente eso es lo que tengo que hacer y no agregar más trietanolamina. ¿Por qué? Porque la trietanolamina ya donde llegues al 7, por más que tú le agregues ya no vas a, ya es irrelevante, ya no obsoleto y innecesario, ya no vas a poder hacer que suba más la viscosidad. Ya se crearon todos los puentes de hidrógeno que requería ese carbopol y ya no vas a poder hacer más. Entonces, pues tomen en cuenta estos pequeños consejos y recomendaciones para que les dé un buen resultado cuando estén trabajando con estos carbómeros. Ahora, aquí viene
Perdón. Vamos a ver ahora. Bueno, voy a cambiar mi presentación y voy a abrir la cámara, la segunda cámara de mi equipo. ¿Cuál es el Carbopol? El Carbopol Aqua. Es un Carbopol que viene en esta presentación. Viene una especie como si fuera un pegamento resistol, un pegamento blanco para madera, un poco más líquido, no viene con toda la consistencia de un pegamento blanco, pero más o menos esa es la apariencia que tiene. Líquido, muy fluido, no está tan espeso, pero viene así, turbio, lechoso, completamente lechoso. Y aquí viene lo interesante, cuando tú, por ejemplo, lo disuelves en el agua, se disuelve muy fácilmente. Yo, por ejemplo, estoy haciendo más o menos en un volumen aproximado de unos 250 mililitros y yo le voy a poner alrededor de un 8% del carbómero. Se dice que más o menos lo puedes usar entre el 5 y el 10% el Carbopol Aqua para que logres la viscosidad. Con eso vas a jugar. ¿De acuerdo? De acuerdo al porcentaje que tú metas de Carbopol Aqua, pues va a ser el porcentaje también o la cantidad de trietanolamina al 85% que debas de utilizar para convertirlo en un gel cristalino y transparente. Yo en este caso, para 250 ml y utilizando el 8%, más o menos 20, no más o menos 20 gramos de Carbopol Aqua, estoy utilizando 5 ml de trietanolamina al 85%. Les comentaba, en este se utiliza un poco más de trietanolamina. ¿De acuerdo? Ahora, por aquí también tengo, para hacer una demostración, tengo aquí un butilcarbitol. Tengo un poco de butilcarbitol, son alrededor de 10 ml. Estoy usando un volumen de 250. De aquí lo estoy tomando el butilcarbitol. A ver si lo alcanza a ver la cámara. Éter monobutílico de dietilenglicol o butilcarbitol también se llama. Más o menos, este es más fuerte que el butilcelusolver como para, o sea, te causa más problemas si lo llegaras a meter en un detergente de trastes. Y por aquí tengo 25 ml perdón, 30 ml de lauriléter sulfato de sodio. O sea, básicamente le estoy metiendo más del 10% de tenso activo y lo soporta perfectamente bien. Ahora, ¿cómo lo vas a trabajar? Pues es bien sencillo, mira. Por ejemplo, aquí lo que tienes que hacer es, en el total del agua, vas a disolver todo tu carbómero líquido, lo vas a quitar. Voy a tratar de no golpear el cristal con la palita con la espátula de acero inoxidable, porque como tengo muy cerquitas el micrófono y es ambiental, pues puede ser que a lo mejor se oiga muy, muy fuerte. Voy a tratar de no hacerlo pues para que no haya un ruido así muy extraño ahí. Así de sencillo, ya se disolvió. Ya ves qué fácil es. El Carbopol sólido tendrías que esperar alrededor de 48 horas para que esto quedara en un punto medio semejante a esto, o en este punto de seguirlo trabajando. ¿Y qué vamos a hacer? Antes de meter los demás componentes, lo que vamos a hacer es ponerle la trietanolamina al 85%. No tenemos ningún comentario en el chat, nos seguimos de filo. Vale. Vamos a meterle 5 ml de trietanolamina al 85%. Aquí sí se va, miren, en cuanto entra, luego empieza a gelar, donde, donde pasó por encima de la palita, pues luego se empiezan a hacer los puentes de hidrógeno y luego se empieza a formar el gel. Entonces vamos a agitarlo suavemente. Yo aquí recomiendo, si estás haciendo un gel, que lo agites muy suave. Voy a tratar de despegar ahí lo que se pegó en la pared. Muy suave, que lo agites, no a alta velocidad, sino a baja velocidad, tratando de no meterle aire para que tu gel quede más prolijo, sin tanta burbujita de aire, porque como estos, estos geles levantan una viscosidad muy alta, si se queda atrapado el aire adentro, no va a tener la fuerza suficiente como para subir a la superficie. Y hay que agitarlo hasta que el gel se empiece a volver cristalino. Ahorita en un momento
tarda un poquito, probablemente por ahí unos 2, 3 minutos de agitación continua para que esto se pueda llegar a convertir en cristalino. Agítelo hasta que se convierta en cristalino. Una vez que se convierte en cristalino, bueno, ya estaríamos en condiciones de ponerle los otros productos. Digamos, ya directo le pondríamos, en el caso de que estuviéramos haciendo un detergente, pues meteríamos los tensoactivos, ¿no? Yo no voy a hacer un detergente como tal estructurado con todos sus elementos, simplemente lo que quería era demostrarles cómo suspende muy bien y no baja la viscosidad. Ahí ya se empezó a poner más pesado, ya se empieza a formar la viscosidad. Voy a agitarlo un poco más lento para que ustedes empiecen a ver cómo se empieza a cristalizar. Lento, para que vean cómo se cristaliza. Esto es en la medida en que se están formando los puentes de hidrógeno, se cristaliza. Ahí ya la reacción de neutralización sí, básicamente la reacción de neutralización, que uno es ácido y el otro es alcalino, ya se llevó a cabo, ya se formó el gel y se levantó un gel bastante espeso, es decir, no está a un punto como de detergente, ya es un gel mucho más espeso porque incluso tarda en bajar de la palita. ¿De acuerdo? Lo quise dejar así, igual a lo mejor para un detergente, pues no debería de llevar el 8% de carbopol líquido, probablemente pudiera llevar un 5 o un 6 para que quedara más con la consistencia de un detergente. Yo lo quise llevar así de arriba para que se pudiera observar muy, muy claramente que cuando tú le metes, por ejemplo, los tensoactivos o el solvente, no pierdes nada de viscosidad. Lo incorpora muy bien y lo sostiene. Ahí va el tensoactivo completamente entero, Lauril al 28. Lo agitas y bueno, de momento vas a sentir como que tu viscosidad, vámonos, se me fue para abajo mi viscosidad. No, espérame. Dame tiempo de que, no te preocupes, dame tiempo nada más de que se homogenice la mezcla y la viscosidad que tenías va a regresar al mismo punto donde tú la tenías. No la vas a perder para absolutamente para nada. Vuelve la viscosidad a levantar de nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Solamente homogeneizarlo bien. En la medida en que se vuelva bien homogéneo, pues todas las moléculas del carbómero van a absorber en su interior al tensoactivo, lo van a llevar adentro y lo van a mantener estable. ¿Sí? Hay mucha burbujita dentro, yo les comento, en un detergente, en una viscosidad como de detergente, pues esto no le pasa absolutamente nada, va a salir a la superficie. En un gel es probable que sí se queden atrapadas las burbujitas de aire adentro, por eso es que les comento, hay que tratar de agitarlo en la parte de abajo. Aquí es un poquito difícil controlar eso porque estamos haciendo una prueba muy pequeña, pero pues la viscosidad se sigue manteniendo. Y le metimos 25 ml en 250 de volumen, 25 ml, que más o menos es el 10% de tensoactivo. Y ahora vamos a agregar el butilcarbitol. También este tipo de solventes los alcanza a soportar perfectamente bien. Y este butilcarbitol yo me he fijado que en los detergentes líquidos te les da para abajo, también el butil solve te lleva para abajo la formulación en cuanto a viscosidad se refiere. Y no, lo integra perfectamente bien y lo suspende. No pierdes viscosidad para nada en lo absoluto. Te sigue quedando la misma viscosidad original que tenías. Obviamente, si ustedes quisieran hacer un gel todavía más durito, pues tendrían que llevarlo más o menos por ahí del 10. Les queda muy, muy durito el gel, como con qué dureza o con qué viscosidad, para que se den cuenta con un 10% de carbómero líquido. Más o menos la viscosidad que tiene un gel para cabello. Ya ven que está pues bien apretadito, bien durito. Con un 10% lo lograrían. Si bien es cierto, pues que a lo mejor es un poquito más y te saldrían un poquito más caro tus formulaciones,
pero este es muy, muy compatible con la piel, igual que el Carbómero 940, pero pues más rápido de trabajar. Yo lo vi por ahí hace rato anunciado en internet. La viscosidad se sigue manteniendo igual. No perdimos casi nada de viscosidad. Entonces lo absorbe muy bien y te sigue quedando completamente cristalino, muy transparente, muy cristalino. Esta misma cristalinidad, por ejemplo, en un detergente, pues te va a quedar bastante bien. Va. Ahora, hablemos de precio, más o menos cómo anda este carbómero líquido con respecto del carbómero en polvo. Pues el carbopol sólido, creo que la última vez que adquirimos para una empresa, hace algunas 2 o 3 semanas que estuve asesorando a una empresa para que hiciera una crema. Adquirí yo hice los pedidos, yo me encargué de hacer los pedidos y nos costó alrededor de los 380 pesos el kilogramo de Carbopol 940. Este yo lo vi hace rato anunciado en internet, un envase, te lo están vendiendo obviamente envasado y por cantidades de 250 ml, o sea, un cuartito de litro, está más o menos alrededor de los 65 pesos. Es decir, que serían 160, 65, 130, 260 pesos por kilogramo. Eso si lo comprabas por una cantidad pequeña. Obviamente, esta es una empresa que te vende productos de tipo cosmético, pero te vende cantidades pequeñas, ¿no? Obviamente, si tú compras con otro proveedor, porque estos son revendedores, pues obviamente el precio va a ser mucho más barato, más bajo. Entonces, probablemente te quede un poquito más caro hacer un gel para cabello, pero va a ser mucho más rápido, más simple. Con este nunca vas a tener el problema de que si no lo dejaste hidratar correctamente, en el caso del de polvo, que si no lo dejas hidratar correctamente te quedan grumos, con este nunca vas a ver ese tipo de problemas. Hay quien lo prefiere por esos detalles, por esas ventajas que tiene al respecto del otro. Dice, pues yo prefiero gastar un poquito más, pero lo hago al instante. O sea, hay gente que no se quiere entretener, no quiere cambiar su método de elaboración, se le hace más fácil esto, lo puede absorber el gasto, no hay problema. Tú decides si lo utilizas o no. Yo te quise traer el día de hoy este tipo de carbómero despesante porque a mí se me hizo muy, pero muy adecuado para, pues, para que tengan otra opción, ¿no? Digamos, para que puedan tener una opción más allá de lo que es el carbopol sólido. Este carbómero líquido yo lo vine conociendo durante la época de la pandemia. Muy poca gente sabía de la existencia de este carbómero líquido y nos ayudó a salir de un problema muy interesante que teníamos de desabasto para una empresa de Ciudad de Monterrey que estuvimos haciendo gel antibacterial para manos en cantidades, ahora sí que cantidades industriales porque tenía muchísima demanda, pero el carbopol en polvo se escaseó, pero por completo. Entonces, pues por ahí con alguno de los proveedores me dijeron, tengo esta otra opción. Es esta opción, digamos, el carbopol en polvo cuando la pandemia andaba más o menos, digo, finales del 2019, principios del 20, que fue cuando que llegó la pandemia aquí a México. Digamos, no sé, por ahí más o menos en septiembre o agosto, septiembre del 2019, el carbopol en polvo aquí en México andaba más o menos alrededor de unos 280 pesos el kilogramo. Cuando se vino la pandemia y hubo la gran escasez, también hubo mucho, no fue tanto que no pudieran dar abasto, por ejemplo, Lubrisol, que son uno de los grandes fabricantes a nivel mundial del carbopol, que no hubieran dado abasto al mercado. Hubo especulación con estos productos, también hubo mucha especulación con el alcohol etílico. Entonces, fue tanto la especulación que se dio con estos productos que el carbopol, de estar en 250 pesos el kilogramo, llegó a estar en el punto más álgido, más alto, más o menos en 3,200, 3,100 pesos un kilogramo de carbómero sólido, carbopol 940. Y en ese tiempo yo conseguí este carbómero líquido, lo conseguí en
300 o 310 pesos el litro. Entonces, o kilogramo, como lo quieren, muchas empresas lo venden por kilogramos. Entonces, eso le permitió a la empresa seguir produciendo, produciendo, mientras que los demás se quedaron atorados porque no tenían materia prima. Y al final de cuentas se les hizo tan interesante trabajar con este tipo de carbómero que decidieron ya no volver a usar el carbómero sólido. Dijeron, este para mí es mucho más práctico. Eh, Al final de cuentas, cuando bajen los precios del otro carbopol, del sólido, pues más o menos quedaremos igual, un poquito abajo, no sé, un poco arriba, pero yo prefiero hacerlo con esto porque es más rápido, no tengo que estar dejando hidratar. ¿Por qué? Porque si no dejas hidratación correctamente el sólido, vas a tener problemas de formación de grumos. ¿Va? Entonces, muchachos, pues estoy viendo que el día de hoy, pues nadie quiere hacer uso del chat, ni siquiera para darnos el buen día. No hay problema, eso es decisión de ustedes si no quieren hacer uso del chat. ¿O será que vuelve a tener problemas la plataforma y no me está mostrando su chat? Me dice mensajes principales, tengo 11, me dice por ahí en el dispositivo, en el teléfono, en el móvil, pero pues básicamente yo no. Vamos a cambiar a todos los mensajes. Definitivamente no. No me aparece ningún mensaje en el chat. Bueno, tomando en cuenta que nadie quiere participar el día de hoy en el chat. Ah, mira, aquí está Citlali de Alba. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Citlali? Me da muchísimo gusto saludarte. Dale un fuerte abrazo a tu esposo. Salúdalo de mi parte, por favor. Y te agradezco mucho que nos estés siguiendo en la transmisión en vivo. Si alguna duda les quedó a los que están todavía por ahí siguiendo la transmisión en vivo, que puedan hacer uso del chat y que no que tengan alguna duda, por favor, escríbanla y tratamos de darle respuesta a sus inquietudes. De no ser así, bueno, pues sería toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Ya a partir del día de hoy, digo, vamos a seguir viendo formulaciones. Gracias, Itlali. Por el contrario, gustazo siempre va a ser para tu servidor poder tener contacto contigo de la forma que sea, ya sea por el chat, por medio de llamada. Sé que tus actividades son muchísimas y a veces las mías también. Quisiera tener tiempo para por lo menos llamarles a todos los que más allá de la asesoría llegamos a crear estos vínculos de amistad que, perdónenme por la arrogancia, pero me considero su amigo, y les doy las gracias, si así lo consideraron ustedes también. Quisiera tener tiempo para saludarlos más seguidito, pero a veces tantas actividades y luego ahorita estoy con el proyecto a tope en la cabeza de cómo voy a poder publicar el libro, que ya terminé de escribir el libro. Pues ya estoy viendo, pero me estoy perdiendo un poquito, es bastante, muy engorroso, no está muy clara las reglas para poder publicar tus libros en Amazon, que al final de cuentas creo que van a ser sencillas, solamente que es que no tenía yo experiencia en esto. Entonces estoy haciendo las gestiones de derecho de autor ya para poder subirlo a la plataforma Amazon y que el que esté interesado en comprarlo, pues ahí lo puede adquirir en Amazon en cualquier parte de donde Amazon tenga distribución. Básicamente en cualquier parte de Latinoamérica lo van a poder comprar. Yo decidí hacerlo así porque si yo lo hubiera publicado de manera particular por medio de alguna editorial o de alguna imprenta, pues a lo mejor iba a tener alguna restricción o iba a tener un costo muy alto cuando llegara, por ejemplo, no sé, hay personas que me siguen en el canal y que están, por ejemplo, en la región de Argentina, por allá en Antofagasta, algo así se llama, a ver si no lo dije mal, o en la península de Chile, hacia abajo, hacia el sur, a lo más hacia el sur de la República Chilena. Imagínense cuánto les iba a costar el envío, son como más de $120. Entonces sí va a ser el costo pues brutal para ustedes cuando lo pueden conseguir por un precio más económico en Amazon. Va a estar, me parece que se está definiendo con un amigo mío, un diseñador gráfico, el señor Daniel Alejandre, que le mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Es quien me apoya con todo lo gráfico, el diseño gráfico.
y por recomendación de él, creo que lo vamos a publicar con pasta dura para que tenga mucho mejor calidad, les dure más tiempo y se pueda distribuir en más plataformas. Entonces ya está listo por ahí el libro, ya está terminado de la edición, ya está, eso ya está terminado. Ya no hay mucho contenido que pueda meter, va a tener alrededor de las 370 páginas, yo creo que más o menos va a tener el libro. Tiene muchísima información muy interesante, que no nada más son las formulaciones, como he visto en otros manuales, incluso los míos propios, que muy poca información detrás tienen. Este trae mucho antecedente histórico, trae mucha teoría, trae descripción de materia prima, un diccionario de materia prima, trae eh, las unidades de medida e instrumentos de medición que se van a utilizar, la distribución del lugar de trabajo. Pues está bien interesante, son 11 capítulos los que tiene el libro, les comento, alrededor de las 375 páginas con 100 formulaciones. 100 formulaciones para que ustedes elaboren productos de limpieza. Digamos, estamos tratando de darles el mejor punto o el mejor grado de biodegradabilidad sin llegar a la ecología, sin llegar a decir son ecológicos, porque eso sería tema del volumen 2, el siguiente libro que, digo, tengo uno por ahí todavía enseguida, que es otro libro que ya les platicaré, este proyecto también, que a lo mejor muy pronto también ya lo tengo ahí en Amazon, es el segundo libro, no tiene nada que ver con la formulación de los detergentes, es más bien un libro que va a hablar acerca de lo que es pues todo lo que afecta a un ser humano y a una familia en sí, no nada más al que lo padece, a aquellas personas que en un ámbito familiar hay una persona que padece una distrofia muscular. Yo tengo esa enfermedad, es genético y bueno, pues en la casa afectó muy, muy durísimo a la familia, fuimos 6 hermanos perjudicados con esa enfermedad y afectó a todo el núcleo familiar, ¿no? La relación de mis padres, pues básicamente se truncó, se acabó, fue muy, se dañó muchísimo. Entonces toda la familia lo resintió de una manera brutal. Esa enfermedad nos pegó durísimo. Entonces yo hablo ahí acerca de esa enfermedad. El libro lo pienso titular ese libro, a menos de que al último decida cambiarlo, pero hasta ahorita he pensado en titularlo. El libro ya estaba escrito. Meto mucha filosofía, la filosofía personal de su servidor, una creencia filosófica muy personal de su servidor, de cómo es que llegamos a este mundo y cómo es que mi creencia es que cuando llegamos a este mundo, un ser supremo ya nos tiene un libro escrito y ese libro básicamente va a tener un cierto número de páginas, depende de lo larga que vaya a ser tu vida. Cada página corresponde a un día que vivas. No puedes hacer nada para modificarlo, pero puedes aprender a vivir con ello y aprender a vivir, a ser feliz con lo que está escrito ahí. Entonces, básicamente tiene mucha filosofía, tiene bastante filosofía, mucha resiliencia, mucha, mucho valor para enfrentar las cosas, porque básicamente los médicos dicen, sobre todo los psicólogos y los neurólogos, que yo aún estoy vivo porque he sido muy positivo con respecto de cómo he manejado aceptado esa enfermedad. Entonces, el siguiente libro es ese básicamente y está basado en la autobiografía de su servidor. Más allá de las primeras páginas en donde, pues básicamente hablo de la filosofía, de la creencia filosófica de su servidor y de algunos sucesos que, que, que pasaron cuando yo todavía era muy bebecito, muy pequeño, me baso en lo que me platicó mi madre, en su lecho de muerte me lo platicó mi madre. Estos 3 primeros años de los que yo no me acuerdo, y ella me platicó muchas cosas muy interesantes. Más allá de eso, todo lo demás son en vivencias personales, o sea, cosas que yo viví, que yo vi con mis propios ojos y que las viví en carne propia a partir del 4 año de mi vida.
yo ya empiezo a tener uso de razón y de conocimiento y de ahí empiezo a escribir todas las anécdotas que yo me acuerdo porque son frescas como, tan frescas como si hubieran sido ayer, me acuerdo perfectamente de todo, hay muchas, hay mucho, yo pienso que este libro va a tocar las fibras más sensibles del corazón de cualquier persona porque tiene tragedia, tiene muerte, tiene desilusión, tiene desamor, tiene amor, tiene superación, tiene pues muchísimas cosas. O sea, es que está plagado de sucesos paranormales, porque también tengo por ahí algunas anécdotas que tienen que ver con esto. Cosas inexplicables, pues, que te suceden y no le encuentras tú una explicación. Por ahí más o menos, no sé en qué episodio vaya a quedar, pero por ahí más o menos en uno de los episodios cuando yo tenía más o menos alrededor de los 17 o 18 años, pues básicamente estuve clínicamente muerto por más de 40 minutos. Son historias muy, muy interesantes. Está plagado de historias. Va a haber entrevistas a personajes, en la transcripción de entrevistas a muy buenos médicos especialistas que me brindaron su ayuda. Muy buenas entrevistas, personajes muy reconocidos. Ojalá y alguno de ellos me hiciera el favor de escribir el prólogo para ese libro, sería muy interesante. En este que estoy acabando de escribir del manual de el Formulando Detergentes, es un manual para todo lo que tienes que saber antes de ponerte a fabricar. Si se va a titular este libro, parece que es el título que acordamos entre mi diseñador y mi asesor en diseño y su servidor. Este, Pues el prólogo me lo va a escribir una investigadora de la Autónoma de Nuevo León. Creo que va a estar muy bueno. Ojalá ya pronto les pueda dar digo, es cuestión nada más de afinar, que me llegue el prólogo, en montárselo, mandarlo a Indautor o a Indalerin. Tardan más o menos unas 3 días en regresarte tu documento con los derechos de autor y es uno de los requisitos que te pide Amazon, pero subiendo los archivos y estando todo correcto, en cuestión de 48 horas está disponible en Amazon para que lo compren. Yo espero tenerlo mucho, mucho antes de Navidad. Espero ya en el transcurso del siguiente mes ya poderles dar la noticia de que ya lo pueden tener ahí para que lo adquieran. No sé el precio todavía, la verdad es que todavía no he visto ese detalle. Con eso me tengo que asesorar con un gestor de Amazon, porque básicamente pues Amazon es el que te da más o menos la pauta de acuerdo al contenido que tenga tu libro, al contenido, lo valioso del contenido que tenga, pues es el precio que le puedes poner. Entonces, espero yo que no quede muy, muy inaccesible. Es un hecho que va a quedar mucho más accesible que cualquiera de los formularios que estoy vendiendo y con muchísima más información y en un formato pues que lo pueden ustedes guardar como recuerdo y tenerlo ahí como una especie de Biblia, porque trae 1 millón de información. Se los juro, me tardé 4 años en escribir ese libro y lo hice con todo el amor del mundo para ustedes. Es algo de lo que yo le pedí a Dios que antes de que me llamara a rendir cuentas ahí arriba, me diera la oportunidad de por lo menos terminar ese libro. Y mira, bendito sea Dios que sí me dio oportunidad de terminarlo. Muchachos, ya me salí mucho del tema. Si llegaron hasta este punto del video, suscríbanse, denle like, compartan, conviértanse en miembro del canal, apoyen este gran proyecto que tiene su servidor, que creo que a muchísima gente le ha servido. Espero que le siga sirviendo a más personas. Estoy dando lo mejor que tengo de mí para que ustedes puedan lograr a consolidar sus proyectos, al igual que lo hizo la señorita Citlali de Alba, que básicamente cuando empecé a asesorarla, pues estaba muy en pañales su proyecto y ahorita ella ya tiene un negocio muy bien consolidado, le está yendo muy bien económicamente y a mí me daría muchísimo gusto que a más personas que yo pudiera asesorar llegaran a ese mismo punto. La felicito, Citlali. Básicamente no quiero decir que por mi asesoría usted llegó a donde usted llegó, no, eso no lo vayan a malinterpretar. Definitivamente usted llegó a donde está ahí porque usted es una persona emprendedora,
Es una mujer que es ejemplo para muchas otras mujeres en México, las verdaderas mujeres empoderadas a las que yo puedo decir con todo orgullo y con todo gusto decir son mujeres empoderadas, son aquellas que salen adelante por medio de sus propios méritos. Yo solamente fui como la pluma que les sirve para escribir sobre un papel, una herramienta nada más para que ustedes lo hicieran, pero realmente el 99.999 de mérito se lo llevan ustedes. Cuídense mucho, muchachos, me dio muchísimo gusto estar con ustedes un día más, una transmisión más y gracias, Itlali, qué amable de tu parte, de verdad que me llena de satisfacción y siento muy bonito en el alma que me den ese tipo de comentarios, me hace sentir muy bien. Esto es algo que me llena mucho, mucho, muchísimo de satisfacción porque fíjese que yo cuando en el 2014, cuando medio empezaron a querer detectarme la enfermedad, me habían dado un periodo de vida bastante corto, me decían que no tenía más de 3 meses de vida y cuando esto sucedió, pues yo empecé a considerar la posibilidad de crear el canal de YouTube porque decía, tengo muchísimo conocimiento, he adquirido mucha experiencia en esto, lo aprendí a hacer bien. A muchas otras personas le puede servir lo que yo sé y les ayudaría a salir adelante. Entonces, el proyecto de YouTube salió básicamente originalmente, porque yo no sabía que se podía ganar en esto, ni siquiera me pasaba por la cabeza que yo pudiera obtener algún tipo de ingreso de aquí. Y más bien digamos, el sentimiento ideal era, no me quería ir a la tumba con ese conocimiento que yo tenía y decía, no es justo que yo me vaya con conocimiento cuando a otra gente le falte. Entonces eso lo empecé de una manera que empezó de una forma altruista. Y no quiero decir que se me quitó lo altruista, igual a lo mejor nunca lo fui, pero luego pues me di cuenta de que podría tener un poquito de ingreso y pues la verdad es que yo venía de perderlo absolutamente todo, 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 hasta lo último que tenía de mi propiedad, mi negocio, camionetas, dinero en el banco, cuentas, en fin, de tener una posición económica bastante buena. eh, Imagínense a dónde llegué a perderlo todo y no tener un centavo para darle de comer a mi esposa. Entonces, pues yo básicamente decía, yo no me voy a recuperar económicamente jamás, pero yo no quería morir y llevándome ese conocimiento. Y entonces el canal, el proyecto de YouTube empezó de esa forma, tratando de no llevármelo y de transmitirle. Y luego, pues alguien, no, mira, cóbrame, no, no pasa nada, o sea, tiene buena calidad tus formulaciones. Y empecé cobrándoles 2015, 2016, les cobraba, se me hace que como 180 o 190 pesos por una formulación. Fue lo que me empezó a pagar la gente y yo me sentía muy agradecido porque me pagaban una fórmula. Ya después vi que pues, era que podría convertirlo en una manera de sacar algo de dinero y ayudar a mi familia porque pues, yo dependía económicamente al 100% de ellos. Entonces dije, bueno, pues si puedo obtener un poquito de dinero también para mi casa, pues creo que no estoy cometiendo ningún pecado. Pero dije, sí, eso sí, probablemente le cobre a las personas, pero eso sí, mi compromiso ha sido siempre dar lo mejor de mí por lo que ustedes pagan. ¿De acuerdo? Muchachos, hasta aquí la transmisión. Cuídense mucho, me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana, el viernes a la misma hora. Hasta entonces le pido y le ruego a Dios que me lo socorra en cualquier lugar en donde se encuentren ustedes. Muy buenas noches, muchísimas